¿Quién terminó con su vida? 25 años del enigmático final de Paco Stanley. El último sketch. Era la mañana del 7 de junio de 1999. Muchas familias se preparaban para ver su programa favorito, una tras otra. Un clásico de la TV Azteca, en la que participaban el periodista Jorge Gil, Mario Besares y Paco Stanley. Personalidades con una trayectoria exitosa en Televisa, gracias a un estilo único de humor y entretenimiento. Cada emisión se caracterizaba por las fuertes bromas con las que Paco prácticamente volvía locos a su equipo y los asistentes, así como por el clásico gallinazo, un baile bastante gracioso al que Besares le daba su toque particular. Sin embargo, ese no fue un programa como cualquier otro. Stanley estaba especialmente bromista con Besares, quien se había presentado con un pie lastimado, usando un zapato y una sandalia. Entonces, cuando le pidió que hiciera su clásico baile del tema musical del programa, este le contestó a su compañero que hacer reír al público era complicado cuando no estaba de buen humor. Pero la situación fue poniéndose cada vez más tensa en medio de la improvisación. Besares pidió al presentador dejarlo enviar saludos, a lo que Paco bromeó diciéndole que en lugar de saludos debería pagar sus deudas. Es un descarado. Te estoy ayudando, Pues, amigo. ya no ¿Cómo me no? ayude, ya. No vale nada este muchacho. ¿Cómo? Es pues un dedito nada más. Sí, un dedito y Oye, por un güey. dedito. Y qué escándalo y todo. Pues no, págale. Eso es lo que tienes que hacer. Hoy sí me dio coraje. Es que- Te estoy hablando. No me veas. Cuando te hablo, veme de frente. Sí, señor. Momentos después, las cosas parecían salirse de control. El presentador comenzó a golpearlo repetidas veces con la mano y luego con los papeles del guión que llevaba encima, hasta que Mario finalmente le dijo con un tono muy serio: «Con los papeles no, Francisco». Mira, Francisco, con los papeles no. A pesar de que ambos se quedaron en silencio, aumentando la tensión del momento, Paco finalmente hizo una broma y comenzaron a reírse, para luego seguir el programa con normalidad. No había dudas de que algo raro había detrás de aquellos altercados. Pero de todo lo que pasó, lo más peculiar del programa fue la forma en la que Stanley se despidió del público, diciendo: «Todos necesitamos un levantón de ánimo. Gracias a Dios que estoy viviendo. Dios mío, qué suerte he tenido de nacer. Quiero decirles una mala noticia. Ya nos vamos». Qué bien, gracias a Dios que estoy viviendo. Qué buena suerte tengo. Dios mío, ¡ay! Qué suerte he tenido de nacer. Unas horas después de finalizar el programa, los 3 colaboradores fueron a desayunar al restaurante El Charco de las Ranas, como si nada hubiera pasado. Se encontraban cerca del canal, acompañados por su chofer y algunos escoltas. Después de comer, cuando estaban a punto de retirarse, Besares recibió una misteriosa llamada
y se fue rápidamente al baño, diciendo que algo le había caído mal. Al ver que no salía, Stanley y Hill se adelantaron. Salieron por la puerta principal y se subieron a una camioneta Lincoln Navigator modelo 97, color negro, la misma con la que habían llegado. El presentador se sentó en el asiento del copiloto y Hill en el del conductor. Y de pronto, alrededor de las 11:50 de la mañana, fueron sorprendidos por dos sujetos armados con ametralladoras. Los sujetos comenzaron a disparar a quemarropa contra ellos, quitándole así la vida a Paco Stanley e hiriendo a uno de sus compañeros. En el lugar de los hechos también perdió la vida Juan Manuel de Jesús Núñez, quien casualmente pasaba por el lugar junto a su esposa, quien resultó herida de gravedad también. En ese mismo episodio, fue herido de gravedad un joven acomodador de autos que apenas tenía 18 años. Solo se recuerda la pérdida de Paco, pero en el lugar hubieron más víctimas que no tenían nada que ver con el hecho y que también tienen familia y seres queridos que seguramente recuerdan ese triste día con profundo dolor. Inmediatamente después se hizo un silencio abrumador. Solo podía escucharse el punzante sonido de los cristales cayendo al suelo mientras los sujetos huían deprisa, dejando la camioneta destrozada, cerca de 25 casquillos en el área y 2 personas sin vida. Al día siguiente, Paco fue despedido por más de 8,000 personas en su funeral, al que asistieron desde los políticos más influyentes hasta personalidades del espectáculo de todos los tiempos. Por supuesto, además de sus seguidores. Aquella terrible noticia había sacudido por igual a la prensa, los televidentes y fanáticos, marcando el inicio de una interminable y confusa investigación. ¿Quiénes eran y por qué lo habían hecho? Biografía. Francisco Jorge Stanley Abateiro había nacido el 3 de julio de 1942. Estaba próximo a su cumpleaños cuando su vida terminó abruptamente en las afueras de aquel restaurante. Pero comenzó uno de los más grandes misterios. ¿En qué podía estar involucrado un simple presentador para que su vida significara una amenaza? Paco había tenido una infancia difícil y provenía de una familia de escasos recursos. Sin embargo, por mérito propio y gracias a su increíble voz, pudo ascender en los medios de comunicación como locutor. Antes había estudiado Derecho en la UNAM y había tenido un breve paso por la radio a finales de los años 60, hasta dar ese gran salto a la televisión. Su indudable carisma había logrado el cariño del público en varios programas, convirtiéndose en una real estrella de México. Usando como herramientas los sketches de comedia, Paco tenía la clave del éxito. Integraba rutinas, chistes e interacción con el público y el staff en los foros de televisión, mientras desarrollaba un sentido del humor cada vez más ácido, que sin embargo era muy celebrado por sus seguidores. Hacia los años 90
ya formaba parte de programas como Ándale y Pacatelas, consolidándose como uno de los conductores con más rating y hasta recibiendo figuras internacionales. También participó en programas de concursos y lanzó discos donde relataba poesía con récords de ventas. Pero lo que pocos saben es que Paco tuvo una breve trayectoria en la política de México. En el año 1998, el conductor había buscado candidatura en el entonces Distrito Federal, por el distrito en el que se encuentra la colonia Roma, su lugar de nacimiento, y uno muy querido por el presentador. Desafortunadamente, los votantes de la zona eligieron a un contrincante y sus aspiraciones políticas se fueron diluyendo. La primera entrevista. Lloran a Paco. Rabia y basta era lo que se podía leer en los encabezados de los periódicos del día siguiente a lo ocurrido. Habían pasado menos de 24 horas, pero ya se habían dado a conocer los primeros indicios. Frente a las muestras de indignación por los hechos, el gobierno del entonces Distrito Federal tuvo que responder con un comunicado en donde expresó su compromiso de detener a los responsables, asegurando que los autores del hecho eran parte de una organización criminal. Jorge Gil, periodista especializado en espectáculos y uno de los colaboradores más cercanos de Paco Stanley, fue el testigo crucial de este famoso caso. Desde el hospital, y solo un día después de los hechos, dio una entrevista contando cómo había sido el trágico suceso. De acuerdo con Gil, todo comenzó después que el chofer, Jorge García, les advirtiera sobre la presencia de posibles peligros en la zona, aunque todos los tiros iban directo al blanco principal, Stanley. No fue hasta que escuchó el cuarto disparo que logró refugiarse, y para entonces ya había sido alcanzado por una bala en su pie. De hecho, los paramédicos se lo llevaron de allí rápidamente y no fue consciente de lo sucedido a su amigo hasta la mañana siguiente, cuando entró en shock. Según sus propias palabras, nunca había escuchado a nadie quejarse de Paco y no conocía que tuviera ningún enemigo. Pero de algo estaba seguro. No había sido un asalto. Los estaban cazando. Una confusa investigación. A los pocos días el caso dio un giro inesperado. Sorpresivamente, los análisis toxicológicos al cuerpo de Stanley y Besares habían dado positivo en consumo de sustancias ilegales, y entre las pertenencias de Paco había una credencial que lo acreditaba como funcionario de la Secretaría de Gobernación y le autorizaba a portar armas de fuego. Para ese entonces, el procurador Samuel del Villar había descartado la posibilidad de robo o secuestro como móviles y comenzaban a investigar una posible venganza o ajuste de cuentas. A partir de ello, las investigaciones arrojaron más preguntas que respuestas. Pero un llamado desde prisión
desvió la mirada directamente hacia los posibles culpables. El informante fue nada menos que Luis Valencia, preso en el reclusorio sur y ex integrante del cartel de Colima, quien señaló a los compañeros del programa Paola Durante y Mario Besares como culpables, por lo que fueron detenidos. Dijo que ambos habrían sostenido una reunión con Luis Ignacio Amezcua, el entonces líder del cartel de Colima, para supuestamente planear que le quitaran la vida a Paco como cobro de deudas. La supuesta adicción de Paco a las sustancias ilegales y la participación de Besares en los hechos cobró mucha fuerza al revisar unas grabaciones de su programa. Durante una emisión en vivo, en la cual Besares se tira al piso haciendo su clásico paso de baile, se le cae del bolsillo una pequeña y llamativa bolsa transparente. En ese momento ambos ríen nerviosos y guardan el contenido como si nada hubiera pasado. Pero vale la pena suponer que se trataría de alguna sustancia ilícita. Por supuesto, Besares había explicado en más de una ocasión que el polémico paquetito blanco era en realidad una caja de fósforos que contenía el número de teléfono de una pretendiente y la escondían porque no querían que nadie supiera de qué se trataba. Mientras tanto, los investigadores detenían a Erasmo Pérez Garnica, más conocido como El Cholo, señalándolo como el presunto ejecutor del crimen. Pero cuando todo finalmente parecía tener sentido, ocurrió algo muy desconcertante. El testigo clave denunció que la fiscalía en realidad lo había obligado a inculpar a los detenidos, es decir, a El Cholo, Besares y Paola. Tan solo unas horas después, el entonces procurador Samuel del Villar tuvo que dar explicaciones a los medios y al público en general, asegurando que Valencia solo se había retractado porque detrás existían intereses criminales poderosos y corruptos del narcotráfico. Lo cierto es que en medio de tantas idas y vueltas, ya ninguna pista parecía clara. Los supuestos culpables permanecieron alrededor de 2 años tras las rejas, hasta que, finalmente, en enero del año 2001, un juez los declaró inocentes por falta de pruebas, y nadie más fue detenido por lo sucedido ese día, donde terminaron nada más y nada menos que con la vida de 2 personas. En aquel entonces, Paola tenía solo 24 años y a pesar de haber conseguido su libertad, debió alejarse de los medios por muchos años y hasta el día de hoy sigue en el ojo público por aquella declaración. Los carteles. De acuerdo con los documentos de la Procuraduría General de Justicia de México, los hermanos Luis Ignacio y José de Jesús Amezcua, fundadores del cartel de Colima, fueron las mentes detrás de la muerte de Paco. Desde prisión, los hombres habrían orquestado el fatídico ataque de aquel 7 de junio como una forma de cobrar deudas. Supuestamente, Mario Besares
tenía una deuda con los narcotraficantes y ante la falta de pago, los Amezcua le habrían propuesto un acuerdo que consistía en entregar a su amigo con ayuda de Erasmo Pérez Garnica, el Cholo, y Paola Durante, cuya tarea específica era seducirlos. A 25 años de uno de los casos más sonados en México, por tratarse de una de las figuras con mayor cariño de la televisión, se realizó una serie basada en hechos reales, donde habla sobre el trágico final de Paco Stanley y sus más allegados, incluyendo a la edecán Paola Durante, aunque ella había asegurado que no iba a tocar el tema por miedo y por haber sido una de las últimas voluntades de su amada madre. La famosa explotó luego de que fuera lanzado el tráiler oficial y una de las escenas que personifica a Belinda. En dicha escena se la ve en un aparente romance con Mario Besares. Luego de eso, Paola Durante abrió su propio canal de YouTube para decir su verdad de los sucesos. Oigan, mínimo si van a hablar de mi vida, tengo derecho de réplica. A la gente que sí le interesa mi opinión, ¿o no? Por otro lado, entre los presuntos vínculos del presentador que fueron objeto de investigación, estuvieron los que habría tenido con el famoso Cartel de Juárez, una de las organizaciones que lideraron el centro del país hasta los años 90. Las averiguaciones comenzaron después de que un informante de la DEA dijera que Stanley había tenido una relación cercana con el líder, el fallecido narcotraficante Amado Carrillo, más conocido como el Señor de los Cielos, por la enorme colección de aeronaves con las que transportaba sustancias ilegales. Se dice incluso que los encuentros con el líder eran públicos, a la vista de todos. Las malas lenguas dicen que como resultado de las reuniones, Stanley pudo haber recibido financiamiento del cartel para su campaña a diputado local en la Ciudad de México, lo que para algunos resumiría gran parte del misterio. Sin embargo, nunca se pudieron comprobar o desmentir ninguno de estos dichos. Otras teorías. Víctima del crimen organizado. Víctima de alguien muy poderoso. Fueron muchas las leyendas urbanas que crecieron en torno al fallecimiento de Paco. El final de la vida del actor y conductor se volvió un verdadero misterio por resolver. Y los internautas no pensaban darse por vencidos. Entonces surgieron nuevas hipótesis, y casualmente todas giraban en torno a su amigo y compañero. ¿Acaso era suficiente suponer que Besares era culpable por esa misteriosa llamada? ¿O incluso por solo haber tardado en salir del restaurante? Una de las teorías que cobró fuerza por esos años dice que Mayito, como le llamaban a Besares en la televisión, quería vengarse de Paco porque supuestamente había tenido un romance con su esposa, Brenda Besares, e incluso se dice que la relación habría resultado en un hijo del productor. La opinión pública daba por hecho
que el hijo de Mario, rubio y de ojos claros, era mucho más parecido al fallecido conductor que a su propio padre. Ahora, cheque usted, honradamente, cheque usted a quién se parece. Ya, discúlpese. Acá estoy, hijo. Perdón, no. Otra teoría que apunta a Besares como el autor del hecho es su presunto enojo en contra del presentador, puesto a que, en repetidas ocasiones, se burlaba de la muerte de su hermano, Rodolfo Rodríguez. Para afirmar esta idea, nada mejor que ver las imágenes de su último programa juntos y el evidente roce que existió al aire. Pero hay quienes dicen que todo aquello estaba completamente planeado. Ambos eran muy buenos haciéndole creer cosas al público, incluso que estaban supuestamente enfrentados con tal de hacerles reír. Después de todo, esa era la clave con la cual habían alcanzado su popularidad. Años más tarde, Mario Besares publicó un video en TikTok junto a su familia, reviviendo lo ocurrido a Paco Stanley, como burlándose de lo sucedido al conductor. Familia, voy al baño, ¿eh? No, espérate. Seguimos. Así vamos. Todos al baño juntos, todos al baño. Ni mi familia me respeta. Repercusiones. Desde el preciso instante que se dio a conocer la noticia de que habían terminado con la vida de Paco Stanley, comenzó una cobertura en tiempo real por parte de las televisoras y los medios de comunicación en general, preocupadas por los niveles de inseguridad que ocurrían en México. Los ciudadanos comenzaron a reclamar con fuerza a las autoridades para que resuelvan un caso que sentían como algo muy cercano. Las personas estaban realmente conmovidas porque si algo así le había ocurrido a este hombre, alguien familiar que veían todos los días, probablemente era algo que podía ocurrirle a cualquiera. Contrariamente, la falta de respuestas aumentó el interés de varios productores, que no dudaron en poner la vista en esta intrigante historia para convertirla en un real éxito de ficción. Por ejemplo, recientemente se estrenó una serie protagonizada por Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda, en la que se abordaron los últimos instantes de vida de Paco. Probablemente se trate de un nuevo intento por obtener respuestas a uno de los misterios más fascinantes del mundo de la farándula, aunque por supuesto se trate solo de una ficción basada en hechos reales y muchos de los sucesos que ocurren allí no son exactamente ciertos. Desde los nombres de los personajes hasta el del restaurante o incluso el del famoso baile El Gallinazo fueron cambiados para no afectar la verdadera historia. Y aún así, uno de los actores confesó haber sufrido un ataque de llanto durante las grabaciones por no poder sobreponerse al dolor ajeno. Final. El 7 de junio de este 2024 se cumplen 25 años de este triste hecho. Y como cada aniversario, el público mexicano lo recuerda con mucho cariño y también con una gran intriga. Todavía hoy, aquel último programa
deja un sabor amargo en los espectadores que no pueden dejar de preguntarse si realmente estaba nervioso e impaciente porque sabía que algo malo le iba a suceder. Pero a pesar de las muchas investigaciones y testigos, pareciera que su caso, al menos por ahora, es imposible de resolver. Aquel violento crimen no solo apagó una estrella, también terminaron con la vida de un agente de seguros, Juan Manuel de Jesús Núñez, y también dejó huérfanos a millones de mexicanos de sus numerosas ocurrencias que a más de 2 décadas de su fallecimiento son parte del lenguaje popular de una generación. Al final solo queda el recuerdo de Paco, o Paquito, ese carismático presentador que trascendió a lo largo de los años hasta convertirse en un personaje popular capaz de hacer reír con su humor a millones de televidentes. Llegamos al final de este triste caso. Te pido por favor que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal y déjanos saber en la caja de comentarios qué opinas sobre este triste caso. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en un caso real más.